Por eso hemos estado estudiando acerca de los dones espirituales, porque el Señor no quiere que nosotros seamos ignorantes al respecto de esto. Amén. Al respecto ahora tenemos varios ejemplos que los vamos a ir estudiando. Dice, don de operación de milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver primero el ejemplo de Elías. Vamos a ver este don. Estos dones, el don de milagros, tanto operó en el Antiguo Testamento cuanto hoy opera en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Amén. Nosotros somos nuevos testamentarios, somos del Nuevo Pacto. Pero ese don estuvo operando en el Antiguo Testamento y hoy opera en el Nuevo Testamento. ¿Están acá? Elías, esa es la historia que vamos a ver ahora. Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes 2:9. Vamos al Antiguo Testamento a ver este don operando. Segunda de Reyes. Aleluya. Verso 9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Verso número 12. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Verso 13. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Verso 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, fíjense acá, tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a él, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Aquí estamos mostrando la historia, hermano, del momento que Elías fue arrebatado en carro de fuego, y su discípulo Eliseo quedó ahí. Y en ese momento el manto de la doble unción, ustedes saben que él pidió la doble unción, doble poder. No era que tenía doble poder en manifestación de que Elías oraba a una persona y él tenía una doble medida para esa operación de oración, sino que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Amén. Él hizo el doble de milagros que Elías. Amén. Aleluya. Entonces ese manto vino sobre él, y las aguas del Jordán, él le pegó a las aguas y las aguas del Jordán se abrieron. Eso es una intervención sobrenatural en algo natural, que se abran las aguas para que él pasase. Lo mismo que sucedió cuando Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto y llegó al mar rojo, ¿cierto? Y el mar se abrió y ellos cruzaron el mar. Eso es el don de milagros en operación. Amén. El don de milagros en operación es una expresión de la omnipotencia de Dios, en el cual pueden producirse estos milagros sobrenaturales. Amén. Tenemos otro ejemplo más en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová los había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Amén. Eso es un milagro, que una vara de madera se haga una serpiente. Eso es un milagro. Amén. Porque es una intervención sobrenatural, no es algo normal. Amén. Que una vara de madera
se haga una culebra, eso es una intervención sobrenatural. A través del don de milagros se produjo esa intervención divina. Amén. Usando Dios a hombres de Dios para hacer intervenciones divinas, para mostrar Él su poder con una finalidad. Dios estaba revelando su poder por medio de Moisés al faraón. ¿Para qué? Para que él supiese que él tenía que liberar al pueblo de Israel, porque él era el Dios todopoderoso. Amén. Sabemos que él se resistió y Dios tuvo que hacer varios milagros para que soltara a Faraón a los israelitas. Amén. Pero en todos esos milagros que vemos en la historia, ¿cierto?, de Moisés con el pueblo de Egipto, para que el pueblo de Israel fuese liberado, todas esas manifestaciones era el don de milagros en operación. Amén. Porque este don de milagros que habló Pablo en 1 Corintios 12, versículo 10, cuando habla de los dones, Pablo dice: a otros el hacer milagros. Amén. Ese don de milagros que Pablo habló, ese don de milagros es el mismo don de milagros que ya operaba en el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces el Dios que hacía milagros en la antigüedad es el mismo Dios que hizo milagros en la historia de la iglesia primitiva, en la historia de Pablo, y es el mismo Dios que hoy en nuestra iglesia, en este tiempo moderno que vivimos, sigue haciendo milagros, porque Dios no ha cambiado. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo de hoy y sigue siendo el mismo por siempre. El Dios que estoy enseñándole ahora de los dones es para que usted sepa que en la iglesia es normal que haya milagros. Aleluya. Porque Dios no cambia. Amén. No tiene que ser para nosotros raro que haya milagros. Amén. Hermano, milagro también es cuando una persona no tiene un órgano y le aparece un órgano. Eso no es una sanidad, es un milagro. Que una persona no tenga un riñón y de repente le aparezca un riñón, eso es un milagro. Es una intervención divina. Ahí no hay problema de enfermedad, hay un problema de que le faltaba un órgano. Y cuando le aparece ese órgano, cuando una persona no tiene una pierna y le crece una pierna, eso se llama el don de milagros. Amén. Porque creció una pierna. Cuando a una persona le falta un dedo y le crece un dedo, ese es un milagro, no es una sanidad. Le faltaba el dedo, le creció el dedo. Esa es una intervención divina que Dios hace por medio de su Espíritu Santo. Todos esos milagros que usted ha visto que Dios ha construido algo nuevo, es el don de milagros. Amén. Cuando Jesús caminaba sobre el mar, eso era el don de milagros operando en Jesús. Jesús operó en los dones espirituales porque Jesús dejó su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia en el cielo. Y aquí en la tierra estuvo igual que tú en la tierra. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él no andaba aquí como todopoderoso, ni omnipresente. Él se cansaba, él anduvo en un burro, él tuvo hambre, por eso fue a la higuera a comer. Amén. Pero él era usado muy poderosamente por los dones de Dios en la vida de Jesús. Porque por eso Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí Jesús con los dones. Juan, justo hablamos de eso, Juan capítulo 2, verso 1, del 1 al 11. Vamos a ver el don de milagros operando en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Amén. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero Él dejó sus atributos, su poderío en el cielo. Amén. Por eso Él necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Porque si lo hubieran dado acá como todopoderoso, que Él siempre fue todopoderoso, porque Él siempre ha estado con el Padre desde el principio. Amén. Jesús siempre estuvo con el Padre, siempre ha estado con el Padre. Pero cuando Filipenses 2 dice que Él se despojó de todo, dejó todo su deidad, dejó todo y se hizo hombre. Y dice Filipenses 2, y aún en la condición de hombre, dice Filipenses 2, se humilló. Entonces Él acá necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio de milagros y sanidades.
Usted tiene que entender, hermanos, que hasta los 30 años nadie sabía de Jesús. ¿Por qué? Porque hasta los 30 años Jesús no estaba ungido con poder. Era hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo dentro de él, moraba dentro de él. Pero aún él no había sido ungido por el Espíritu Santo. Y cuando fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó recién su ministerio de 3 años y medio, cuando fue bautizado en el río Jordán y salió del río Jordán, y se recuerdan que el Espíritu Santo descendió sobre él con forma de paloma, y en ese momento Jesús comenzó su ministerio de sanidades y milagros. Multiplicó el pan. 3.000, 5.000 personas comieron de panes, de solo 3 panes y 3 peces. Eso se llamaba el don de milagros en operación. Cuando caminó sobre las aguas, era el don de milagros en operación, porque son intervenciones sobrenaturales. Porque naturalmente, si tú te tiras al agua, te vas a hundir por causa de la gravedad, y la gravedad te tira hacia abajo. Entonces, lógicamente, la naturaleza, Jesús al subirse en el agua tenía que hundirse. Amén. Trate de andar sobre el agua si no está operando el don de milagros. Se va a hundir, hermano. Usted podría andar en el agua, sobre el mar, si el don de milagros está en usted para operar ese milagro. Pero no va a ser para usted jactarse que camina sobre el agua. Vamos a ver otro don de milagros en las bodas de Caná. Vamos ahí a San Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María, ¿cierto? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús no tenía problema con ir a una boda, hermano. Y faltando el vino, la madre Jesús le dijo: ¿no tienes vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Cuando a mí de repente una persona me dice a mí: ¿usted no cree en María? Yo sí creo, sigo el mandamiento de María. ¿Cuál es el mandamiento de María? Aquí dijo, su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Yo sigo el mandamiento de María. Hago todo lo que Jesús me dice que haga. ¡Aleluya! Y verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Eso es un milagro, hermano, porque naturalmente el vino viene de la uva, no del agua. Entonces del agua hizo vino nuevo. Ese será el don de operación de milagros en el ministerio de Jesús. ¿Están acá? Amén. Gloria a Dios. Marcos, vamos a ver otro don, el don de milagros en operación. Marcos, capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo una gran bonanza. Una intervención sobrenatural en cosas que estaban pasando naturalmente. Amén. Que se callara el mar y que parara las olas. Era la intervención del don
de milagros para realizar un milagro, que era que el mar se acallara y que la tempestad parara. Amén. Era el don de milagros en operación. También nosotros podemos operar a través de el don de fe natural que tenemos cuando nos levantamos en autoridad, decimos para en el nombre de Jesús, cuando le hemos dicho a los temblores que paren y los temblores han parado. Amén. Puede ser en operación del don de milagros o puede ser la operación de la fe que hay en ti. Esa fe que dice Jesús: si le dijeres a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que digas, lo que dices te será hecho. Amén. Tú puedes operar también en esa fe general. La fe general, la fe que tú tienes, la fe del tipo de Dios. Amén. Pero está el don de milagros en operación para hacer intervenciones divinas también. Amén. Gloria a Dios. Y con esos dos ejemplos, y sabemos, les hablé otros ejemplos más, ¿cierto?, de Jesús. Todos esos ejemplos que están en la Biblia es el don de milagros que operaba en Jesús. Amén. Vamos a pasar al último don, que es conocido como los dones de sanidades. ¿Dónde está este don en la Biblia? Vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 12 para ver dónde está en la Biblia los dones de sanidades. Versículo número 9. 1 Corintios 12:9 dice: a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí quiero que usted note algo que va a ser importante para que usted aprenda de los dones de sanidades. Es el único don que lo habla pluralmente. Dice dones de sanidades. No está hablando de un don, está hablando dones de sanidades. Amén. Yo les voy a explicar eso para que usted entienda por qué la Biblia habla de los dones de sanidades. Amén. Veamos la definición. Son dados por Dios realizando la sanidad sobrenatural de las enfermedades sin medios naturales de cualquier origen. Nuevamente, son dados por Dios realizando la sanidad sobrenatural de las enfermedades sin medios naturales de cualquier origen. Amén. Entonces, los dones de sanidades no está relacionado a los medicamentos. Amén. A que la persona tomó medicamentos y fue sano. Eso no quiere decir que está malo que usted pueda tomar medicamentos. No. Amén. Pero los dones de sanidades son una intervención divina del Espíritu Santo. Es una intervención sobrenatural. Diga, intervención sobrenatural. Amén. Vamos a empezar a ver este don para que lo comprendamos. Los dones de sanidad en el ministerio de Jesús. Vamos a ver a Jesús operando en los dones de sanidades. ¿Cuándo comenzaron las sanidades en el ministerio de Jesús? Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, con esto ya comenzamos a entender varias cosas importantes. Lo que dijimos, ¿cuándo comenzó los dones a operar en Jesús? Cuando fue ungido. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, Él comenzó a hacer sanidades. ¿Sanidades a quiénes? A todas las personas que estaban enfermas por el diablo. Entonces ya vemos que la enfermedad es una obra del diablo. Y Jesús vino a deshacer toda obra del diablo. Entonces Dios da ese don para sanar a las personas. Ya con eso podemos concluir al tiro que Dios no pone enfermedades, ni para enseñarte algo, ni para mostrarte algo.
porque Dios da los dones de sanidades para sanar. Sería un Dios bipolar el que te pone enfermedad y después manda el don para sanarte. No, Dios dio el don de sanidad, los dones de sanidades para sanarte de las enfermedades que el diablo pone. Dios no tiene doble estándar. Dios es fiel, es de una manera. Dios no cambia. Dios hoy día no está enojado y te pone una enfermedad y mañana andas de buena y te manda un hermano con los dones de sanidades para sanarte. No, la gente es así, que te puede amar y después te puede odiar, pero tú no puedes ver a Dios por medio de la gente. La gente es cambiante, pero Dios no cambia. Dios es uno. Él nunca cambia. Él es el mismo, nuevamente, de ayer. Es el mismo de hoy y es el mismo para siempre. Jesús sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, dice Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Quién es el que oprime y enferma? Tiene un nombre y es Satanás. Pero ¿quién es aquel que sana? Es Jesús. Aleluya, aleluya. Está clarísimo, ¿cierto? Lucas 4:18, usted puede anotarlo, también habla ahí que fue Dios, que Jesús fue ungido. Amén. Ahí habla cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y ahí dice para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está en Lucas 4:18 eso. Amén. Jesús operó en milagros porque estaba bajo la unción del Espíritu. Estaban los dones operando en él. Los 7 dones, porque lengua e interpretación solo vinieron el día de Pentecostés. Jesús operó en 7 dones espirituales. Lengua e interpretación es solo para la iglesia. Nuevamente, Jesús solo operó en 7 dones espirituales, porque lengua e interpretación vino el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y Jesús ya estaba sentado a la diestra del Padre. Jesús no tuvo necesidad de operar en lenguas e interpretación, pero sí nosotros necesitamos esos dones. Son los únicos dones de esta dispensación, de la dispensación de la gracia. Los dones de lengua e interpretación, obviamente, ¿por qué? Porque los necesitamos. Si Dios los puso en esta dispensación es porque Dios quiere que usted hable en lengua y la interprete. Bueno, San Juan 3:34. Quiero que leamos eso. Lo puse en otras versiones, ese San Juan 3:34. La NTV, la NBI y la PDT. Vamos a leerlo en esas 3 versiones. San Juan 3:34 para enseñarle algo muy importante. Son perlitas de oro para que usted entienda algunas cosas. San Juan 3:34. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, Nueva Traducción. Vamos a leer la Reina Valera primero, que usted casi todos la tiene, para que entienda lo que vamos a hablar. Dice 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En este contexto está hablando de que Jesús tenía el Espíritu sin medida. Jesús fue el único que operó los 9 dones espirituales y en los 5 dones ministeriales. Jesús en el mismo momento era apóstol, en el mismo momento era profeta, en el mismo momento era pastor, en el mismo momento era maestro y en el mismo momento era profeta. Y en el mismo momento los 9 dones, los 7 dones, los otros 2 ya lo expliqué que no está, los 7 dones operaban en Jesús sin medida. Jesús tenía todos los 7 dones espirituales y los dones ministeriales operando en él a la máxima potencia. Es importante lo que voy a enseñar. Ponga atención. Vamos a llegar donde quiero llegar. Veamos ese mismo San Juan 3:34 en las 3 versiones. La NTV, Nueva Traducción Viviente. San Juan 3:34. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios. Está hablando de Jesús. Porque Dios le da el Espíritu sin límites. Por eso es bueno leer otras versiones, queda más claro. El Espíritu sin límites. ¿Quién? Jesús lo tenía sin límites. Diga, Jesús tenía el Espíritu sin límites. Nosotros, diga, lo tenemos limitado. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús operaba en todos los dones espirituales, menos lengua e interpretación, sin límites. Los 5 dones ministeriales estaban en él sin límites, pero en nosotros está limitado. Por eso son dones de sanidades
¿Qué tiene que ver eso, pastor? Mucho que ver. Porque Jesús operaba en todos los dones de sanidades. Todas las enfermedades, los dones de sanidad estaban en Jesús y cualquier enfermedad era sanada. Cualquiera. Pero en nosotros van a operar ciertos dones de sanidades. Que usted cuando ve evangelistas, que es un don ministerial, el don ministerial del evangelista es usado mucho esos que hacen campañas, que atraen a los pecadores. ¿Se han fijado esas campañas que hacen grandes y muchos pecadores llegan a hacer lugares y mucha gente en esas campañas son sanadas y muchos milagros acontecen? ¿Se han fijado? Fíjense siempre que esos evangelistas típicos que son usados algunos en sanar personas que están parapléjicas, lisiadas, o personas que tienen sorderas, o personas que tienen problemas de ceguera, o personas que tienen cánceres, pero son usados puntualmente en algunos dones de sanidades. Por eso mucha gente que también va a esos encuentros no se sana, porque los dones de sanidades, se habla dones de sanidad en plural, porque hay varias enfermedades. No hay una enfermedad, ¿está de acuerdo conmigo? Hay varias enfermedades. Por eso hay dones de sanidades. Porque así como hay varias enfermedades, hay varios dones de sanidades para ciertas enfermedades. Por eso hay dones de sanidades que operan en la vida de algún ministro, de algún hombre de Dios. Yo conozco a Yanio César, un evangelista de nuestro ministerio Verbo de Vida, que Dios lo usa mucho, fácilmente, para sorderas y para gente paralítica. Esos dones de sanidades, dones para sanar paralíticos y dones para sanar sordos, están operando en la vida de ese evangelista. Amén. Por eso son dones de sanidades, no es el don. Amén. Por eso usted va a notar en algunos evangelistas. ¿Por qué hablo de evangelista? Porque él es el que es usado poderosamente en esos dones de sanidades. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer otra versión más. Tenemos otra versión más, la NBI. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da el Espíritu sin restricción. Amén. Nosotros tenemos restricción. Jesús no la tenía. En Jesús operaba todos los dones. Ahora yo quiero darle una revelación. Jesús tenía los 5 dones ministeriales sobre él, porque era el único nacido el único que tenía el poder de Dios sobre él, el único que era nacido del Espíritu, porque él nació en el vientre de María con una intervención divina, un milagro. Y Jesús nació bajo esa concepción. Jesús tenía entonces sobre él los dones ministeriales, que habla el libro de Efesios. A uno dio apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esos 5 ministerios estaban en Jesús en su ministerio, y los 7 dones espirituales sobre él. Por eso él sanaba a todos los oprimidos por el diablo, a todos. No había ninguno que quedara sin ser sano. Todos eran sanos. Ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Está acá? Nosotros, el cuerpo de Cristo completo, tiene la medida total del Espíritu. Sobre Jesús estaba el Espíritu sin medida. Toda la iglesia de Cristo tiene el Espíritu sin medida. Todos juntos. Por eso hay algunos, ahora, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros. Pero sí hay un maestro, sí por ahí hay un pastor, sí por ahí hay un apóstol, sí por ahí hay un evangelista, sí por ahí hay otro que opera en el don de sanidades para sanar paralíticos, sí otro opera en el don de milagros, otro opera en los dones de palabra de sabiduría y revelación. El cuerpo completo de la iglesia está operando en los dones sin medida. Pero nosotros, cuando estamos nosotros individualmente, tenemos restricción. Tú no puedes ser apóstol, profeta, maestro, evangelista a la vez, no. Eres apóstol, o eres profeta, o eres evangelista, o eres diácono. Amén. Lo que sí, todos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creen en Jesús, obviamente. ¿Cuántos creen aquí? Levante la mano en Jesús como Señor y Salvador. Usted entonces es hijo de Dios. Dios lo puede usar en los dones. Dios un día le puede dar un don ministerial. Pero Jesús estaba sin medida. Aleluya. Sanaba a todos. Gloria a Dios.
Aquí Jesús es el único que operó con el Espíritu sin medida en el punto 3. Y vamos a 1 Corintios 12, 28, 31. Esto fundamentando lo que yo les estuve ya hablando recién. En la iglesia, cuando está hablando aquí, está hablando ya del ministerio público, aquí en la iglesia cuando nos reunimos todos. Amén. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. No dice por qué en primer lugar que el apóstol es el mayor de los ministerios. Todos los ministerios son importantes. Amén. Sino que está dando el orden porque realmente los primeros ministerios que comenzó a operar fue los apóstoles del Cordero. Los primeros ministros fueron apóstoles y por eso lo nombra por el nivel de cuando comenzaron a operar. Después los apóstoles levantaban iglesia y dejaban pastores, pero el primer don que apareció fue los apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, profetas. Estaban en operación, en primer lugar, siempre apóstoles y profetas. En tercer lugar, los maestros. Los maestros son aquellos que enseñan la palabra, pero con el don ministerial de maestro. Amén. Luego los que hacen milagros. Milagros, siempre se habla del evangelista en los milagros. Para atraer, el milagro siempre es para atraer a los pecadores, para atraer a las personas a Jesús. Después los que tienen dones para sanar a los enfermos. Aquí están los dones para sanar a los enfermos. Dones, nuevamente, plural. Los que ayudan a otros, los que ayudan son los diáconos, los que ayudan son los maestros de niños, los que ayudan en la iglesia son puestos aquí en los dones. Está hablando aquí de los dones ministeriales, de los que trabajan en la iglesia, los que ayudan. El grupo de alabanza es un don de ayuda. Los que están sacando fotos, los que están con los niños, los que administran. Cuando se habla de administrar algo, se habla del pastor. El pastor es el que administra. El pastor en una iglesia local, la iglesia local, esta es una iglesia local, Verbo de Vida aquí en Rancagua. La autoridad máxima en una iglesia local es el pastor. Amén. Que tiene la responsabilidad de ser ejemplo, de ser alguien que apacienta, que enseña a las ovejas, que enseña a los hijos de Dios a que crezcan. Amén. Los que hablan en lenguas. En la iglesia debemos hablar en lenguas, con interpretación. Si no hay interpretación, estudiamos, mejor no hable. Pero en su vida privada, como Pablo dijo, yo oro en lengua más que todos nosotros. 1 Corintios 12, 18. En tu vida personal, ora sin cesar, ora en otras lenguas. En todo este trabajo Jesús tenía el Espíritu sin medida. Dios pone algunos para ciertas cosas. Amén. ¿Por qué dones de sanidades? Porque hay diferentes tipos de enfermedades. Solo en Jesús todos los dones de sanidades estaban en operación. En los demás ministros, solo algunos. Jesús es el único que operó con el Espíritu sin medida. Dos manifestaciones diferentes de sanidades. Dones de sanidades y dos, recibir la sanidad por nuestra propia fe en la palabra de Dios. Aquí quiero detenerme también. Hay dos formas de recibir su sanidad. Una, a través de los dones de sanidades. Los dones de sanidades están siempre en operación. Vimos que no siempre. Hay una restricción. No todos operan en los dones de sanidades. Pero la palabra de Dios siempre está en operación para sanar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a Isaías, dice Isaías 10, 27. Yo le voy a explicar una perlita más. Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Le quiero decir algo, hermanos. ¿Sabe dónde está la unción? Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios está ungida. Amén. Y la palabra de Dios dice primero veamos Isaías 53. Dice que ciertamente Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, la palabra dice que por sus heridas fuimos sanados. Luego, 1 Pedro 2:24, el apóstol Pedro cita lo dicho por el profeta Isaías casi mil años antes que Jesús fuera a la cruz. 1 Pedro 2:24, Pedro dice: Él mismo llevó sobre sí nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos sanados.
La realidad, hermanos, que Jesús en la cruz se llevó todas las enfermedades, pasadas, presentes y futuras. ¿Cuál es la que está en boga ahora? El ébola. El ébola también se lo llevó. Jesús se llevó todas las enfermedades. ¿Cómo tú recibiste el regalo de la salvación? Confesando con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y fuiste salvo. De la misma manera, creyendo que Jesús te sanó, tú puedes andar en sanidad divina por medio de tu fe. ¿Cómo es eso? Así yo creo en el corazón que Jesús llevó mis enfermedades en la cruz, porque ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Y por sus heridas fuimos sanados, fuimos sanados. Si tú eres tocado por una enfermedad, tú puedes ejercer la fe en la palabra. Tú puedes tomar la palabra y decir todos los días, porque Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice que la palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Tú puedes todos los días estar usando la medicina de la palabra, porque los dones de sanidades no están operando siempre en la iglesia, porque no está sin medida en ti ni en mí, pero la palabra siempre está en operación. Entonces tú puedes citar todos los días la palabra para tu cuerpo y decir todos los días: yo no acepto enfermedad, porque por las llagas de Jesús yo fui sanado. Por las heridas de Jesús yo fui sanado. No acepto cáncer, no acepto resfriado, no acepto dolor de cabeza, porque ciertamente Jesús llevó mis enfermedades y yo estoy sano por la fe. Y la unción del Espíritu Santo que está en la palabra rompe el yugo de opresión. Por eso somos sanos, por la unción de la palabra, por la unción que despedaza todo yugo de opresión. Amén. Si tú declaras la palabra, tú declaras tu sanidad. Yo no acepto enfermedad en mi cuerpo, yo no acepto enfermedad en mi cuerpo, yo no acepto enfermedad en mi cuerpo. La palabra de Dios que está ungida, ella te va a sanar. Ahora tú tienes que ser perseverante, paciente, porque no quiere decir que si tú declaras hoy se va a ir el síntoma inmediatamente. Muchas veces tarda, pero tu fe tiene que ser con perseverancia, declarando todos los días, tomándote todos los días la medicina. Estoy sano por la llaga de Jesús. Yo no acepto esta enfermedad que el médico me dijo que tenía, pero Jesús dijo que Él llevó mis enfermedades. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál diagnóstico te vas a quedar? ¿Con el médico natural o con el médico de los médicos? ¿Quién era el médico de los médicos? Aquel que sanaba a todos. ¿Quién? Jesús. Tú puedes andar en sanidad divina, creyendo en la palabra y hablando la palabra. Por eso el Proverbios 18, verso 20-21 dice que la vida y la muerte, la sanidad y la enfermedad, está hablando ahí. Cuando dice la vida y la muerte está en poder de tu lengua, está hablando la enfermedad y la sanidad está en el poder de tu lengua. Si tú dices estoy enfermo, me voy a morir, estoy enfermo, tengo cáncer, tengo esto. La vida y la muerte está en poder de tus palabras. Pero si tú pones fe en la palabra de Dios, tú pones fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, tú pones fe que por sus heridas fuiste sanado, tú pones fe en la palabra, esa enfermedad va a ser podrida por la unción del Espíritu y va a salir de tu cuerpo. La palabra siempre está en operación, pero para eso tú tienes que tenerla en tu corazón, hablarla con tu boca y no dudar de ella. Y vas a ver la sanidad sin necesidad de los dones de sanidad. Tú puedes andar en la sanidad divina por creer en la palabra y hablar la palabra. Tú puedes recibir tu sanidad por los dones de sanidad, pero no están siempre en operación. Pero puedes recibir tu sanidad por la palabra de Dios que sale de tu boca cuando tú crees en ella sin dudar. Y puedes recibir tu sanidad por la fe. Por la fe. Por la fe. Wow, hermano. Y aquí terminamos, hermanos, la serie de los dones espirituales. Amén.
le fue ricamente.